Ah. Ay, si tú te abajas, alguien te pum. Te pum. No. No. Dietro di trova trietro. Cari amici, siamo tornate. Siamo tornate per una Buon nuova vivo. challenge. Benvenuti sul canale di Rena Antonucci, sempre ritrovati con Juliancita, detta anche Juliana o detta anche Orisha. La potete incontrare così sulla red social, sui social media. Bene, diamo il via a questo video. Start! Ciao. Oli! Amore mío, la vez pasada empezamos con las palabras. Oggi parleremo di detti, modi di dire, dichos típicos. Dichos típicos. ¿Quién empieza? Siempre lo mismo. Ah, ok. Esta vez, pero por favor. Pero por favore, Por favore. Per favore. Antonucci. Piedra, papel o tijera. Oh my god. Piedra, papel o tijera. ¡Ganaste! Ah, Está bien. bueno, el primero sería ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pietro torna indietro. Pietro Torna indietro. torna indietro. Indietro. Primero adentro. Es mejor adentro que afuera. ¿Sí? ¿No? È meglio dentro che fuori. ¿No? No, no. Pietro Torna indietro. torna indietro. Dar Dar para recibir. No. Dare per ricevere, però. No, però. Casi. Pietro es un nombre de persona. Sí, Pietro me suena. Regresa indietro. Regresa en. Es como otra ¿Vuelve vez atrás? sí, vuelve atrás. Regresa. Ya. ¿Por qué? Eso. Porque tiene una cámara del tiempo. Perché entiendo, Pietro ha una pues. camera del tempo. Hola Pietro, tú que tienes una cámara del tiempo. Hola Pietro, por favor, se hai una macchina del tempo, aiutaci. Vorremmo tornare indietro prima di conoscerci, ok? ¿Qué significa eso? Significa que estoy diciendo, Pietro, por favor, ayúdanos a regresar indietro en el tiempo con una máquina para llegar al punto donde nos conocimos. ¿Pero eso significa el dicho? No, el dicho que Pietro regresa porque, por ejemplo, si tú das como, yo te presto mi celular Ajá. y te digo, Pietro, que sería torna indietro. Es como a decir, si yo te presto una cosa, tú tienes que traérmela indietro. Ah, te la tengo que devolver. Sí. Ok, si te lo presto, me lo devuelves. Eso. Ok. Ah. Pietro di trova trietro. Pietro. Otra vez, ya voy a estar serio. Pietro torna torna indietro. indietro. Pietro torna indietro. ¡Brava! Fotónico. Listo. Tengo un filo que si me agacho me corto. Tengo un filo que si mi agacho me corto. Tengo un filo que si me gusta lo corto. No. Tengo un filo. Tengo un filo que si me agacho me corto. El filo es esta cosa chiquitita al filo. No sé. Ay, Carla, no. Filo, que yo tengo filo. No, filo no es gilo. No, No. estás fría. Está miando fuera el tiesto. No, perché filo in effetti qui si dice hilo. Yo creía que era hilo, filo. No. Tengo un filo que si me agacho me corto. ¿Pistas? ¿Quieres Tengo- pistas? No, tengo un filo que si me agacha me corto. Sí. Tiene un filo. Tengo un filo que si me agacho me corto. Me agacho, que es si me gusta. Me agacho. Me agacho. ¿Qué es agacharse? No sé. Vamos a hacer un experimento. Agáchate. Me agacho, me abbasso. Ajá, Abbasso in Italia. sí. Ok. Y tomo No. Si eso es tomar, pero no. Tengo un filo que si me agacho me corto. Es que si tú te abbassa, alguien te
te empuja, te pum, ¿cómo Se es? te pum. Te pum. Non sapevo come spiegarlo. No es eso, ¿te explico? Sí, por ¿Te favor. rindes? Sí. Tengo un filo que si me agacho me corto. Filo en Colombia es hambre. Hambre. Tengo un filo, es uy, tengo un hambre, mona. Tengo hambre. Tengo un filo que si me agacho me corto. Si me agacho, me corto, no entiendo. Es el dicho. No hay por qué entenderlo. Si Uy, me mona, agacho- tengo un filo que si me agacho me corto. Tienes... ¿Tiene tanta hambre? Que si... si tú te bloccas, no te... Te bloccas. No. Tengo mucha hambre. Eso- Tengo Oh. un filo. Filo es hambre. Ok, tengo un filo che se mi aggacio me corta significa ho molta fame. Tengo mucha hambre. C'ho hambre! Sí. Chiodo schiaccia chiodo. Kyodo, scaccia, kyodo. Sì, eso. Kyodo, scaccia, kyodo. Chiodo. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Bueno, sí, Oh. es verdad, pero espera, no es todo, no es todo. Ok. No, Kyocho, no, chiodo, Chiodo. schiaccia, schiaccia, chiodo. kyodo. Kyodo, scaccia, kyodo. Sì, Todo tiene un proceso. Todo tiene un paso a paso. sì, però se todo tiene un processo, quando termina una cosa, inizia. Otra. Cuando se acaba una cosa comienza otra. Sí, o eso, Ah. pero quiero decir que si tú no te termina tu historia, tienes ya el otro, porque el otro te va a escachar los pensares que tú tienes de la otra persona. Es como Por ejemplo, ¿se usa para una relación? Sí, Si una- termino con este, sí. pues ya va a comenzar otra cosa. ya lo tengo el Relax. otro. Sí, eso. Como amiga marica yo. Pero es la manera que la persona que llega después te schiaccia el chiodo de antes. Como un clavo saca otro clavo. Sí. ¿En Colombia? Ok. Sí. Entonces, si yo tengo un novio y estoy como entusada, Sí. entonces viene otro y me saca Dispiaciuta. el dolor. O eso, eso. En Colombia es un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Es lo mismo porque chiodo es clavo. Kyodo, Schiaccia. schiaccia, kyodo. Chiodo. Kyodo, scaccia, kyodo. ¿Y en Un español? clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Bueno, lo tenemos en español y lo tenemos en italiano también. Me Bueno. Papá, estamos haciendo publicidad. Es Bueno. no. Otro. Hay uno que dice, son como uña y mugre. ¿Qué? Son como uña y mugre. Una y mugre. Son como uña y mugre. Uñas son las uñas. Son como uña y mugre. Es como es la mufa de bacteria, bacterica. ¿Bacterias? No. No, yo. Ah. Irene, tú y yo somos como uña y mugre. ¿Cómo? Tú y yo somos tenemos como- malaria. No, Cosas malas que tú no quieres de tu vida y que tienes que sacar. Pero si yo te digo que tú Ah, y yo no. somos como uña y mugre, nos queremos sacar de la Y vida. nosotros somos como unghie con sucia. Perché unghie si muore, sono unghie sporche, nel dire che siamo noi. No entiendo. ¿No entiendes? ¿Te rindes? Sí. Son como uña y mugre significa que son muy amigas, muy cercanas. Pues como la uña y el mugre, cerquita ahí, junticos. Como la piel de la umbria. Como no, como la uña y el mugre que se te hace debajo de la uña. Al sucio que se haga en la uña. Son como uña y mugre, o sea, son súper amigas, súper cercanas. Tú me estás paragonando yo y ti, una uña y una sucia. Me pido hacer la uña. No, yo también. Por favor, no. Entonces, significa que somos muy amigas, somos como uña y mugre. Bueno. A cazzo di cane. A cazzo di cane. ¿Sí? Sí, son palabras no A buenas. cazzo di cane. Brava, sí, pero no es una buena palabra, ¿ok? ¿Cuándo se puede decir? Te ayudo. El cane es el perro. A cazzo... ¿Cómo es? Otra vez. A cazzo di cane. A cazzo di cane. Sí, eso. A cazzo di cane. ¿El perro? ¿Tiene que ver con un perro? No.
¿No? Ha detto devi andare con un cane. ¿No? Es que algunas veces los hombres pueden ser, no, ¿No? como perros. No, pero A cazzo di cane. sí. A cazzo di cane. Puede ser como por si acaso. Pues sí, puede ser, sí, como decir, es una cosa que va a la mierda, que se haga a la mierda. A cazzo di cane. Sí. Es como vaya hacia la mierda. Y como, no, como estás haciendo, estás arreglando este cuarto a la cazzo di cane, como una mierda, Ah, lo estás haciendo mal. lo estás haciendo A mal. las patadas. Sí. Acá en Colombia se dice lo está haciendo a las patadas. A las patadas, a cazzo di cane A in cazzo di Colombia cane. e alla patata, no, A las patadas. a las patadas. A la Ok. maldita sea. Ok. Pero más o menos. A No cazzo sé di cane. Sí, eso. Ok. Ok, listo. Otro. Ah. Me emociona. Vamos a echar caldo de ojo. ¿Eh? Vamos a echar caldo de ojo. Andiamo. Vamos a echar caldo de ojo. Vamos a chacar el caldo de ojos. Vamos a echar caldo de ojo. No, espera. Despacio, háblame despacio. Vamos Vamos a echar a echar caldo caldo de ojo. de ojo. Caldo de ojo, mona. Ay, yo porque Vamos a echarla, no. Vamos a echar caldo de ojo. Vamos a buscar es como hombres calientitos que son buenos para Porque mirar. Elena siempre dice calientito todo. No, Antonucci. no, no, è para decir che tieni che riscaldare gli occhi, quindi tieni che calentar los ojos mirando cosas buenas. Muy bien. Echar caldo de ojo es ir a ver, en nuestro caso, hombres que nos gustan. Hombres calientes, por eso calientes. Pues calientes, lindos, guapos, Guapo, chuscos. todo. Sí, porque los ojos necesitan de mirar cosas buenas, esa es la idea. Recrear Ok. la vista. Sì, ricreare la vista e dare pane agli occhi, ok? Para el jockey. No, es una otra storia. Cuando se dice andare Andare. a Andare a la putani. ¿O andare a la puta mierda? No puedo Sí, decir no, eso. no, es que puta. Ah, ok. Voy a explicar. Andare a la putare es ir a buscar una prostituta. No. ¿No? No, no, la palabra es similar, solo que en este caso significa es como una cosa que se fue ya, se fue mal. Mm, Es como se va toda una mierda. se fue toda la mierda. Sí, sí, es lo mismo. Bueno, pero... Andare a la putare. Sí. Andare, pero ¿cómo se le acento? No te lo digo después. Ah, bueno, está. Andare putane. ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Así? Así es, pero está perfecto. Está perfecto. Voy a hacer uno que siempre dicen las mamás. Irene, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. ¿Otra vez? No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. No me abras los ojos porque no me da brachote. No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. No me abras los ojos porque no me voy a echar gota. Sí. ¿Qué es? Ah, no me abras, non mi aprire gli occhi. Perché? Ah, no me encantas. No tienes que contarme algo porque no me encantas. ¿No me encantas? No me das magia tus palabras. No. No tienes que contarme mierda. No. No. Ok. Fría, fría, fría. Fría. Ni siquiera tibia. No me... Mire, Irene, no me abra los ojos que yo no le voy a echar gotas. Porque no te creo. No me miras a los ojos porque yo no te creo. Fría, Fría. fría, fría. No me abran los ojos porque no me echan No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. a echar gotas. No sé qué es. Echar gotas en los ojos. A ver, te cuento, ya. Sí.
¿Te das por vencido? Sí. Eso lo dicen las mamás porque, por ejemplo, te están regañando enfrente de alguien y uno hace así, como mamá, no me regañes enfrente de la gente. No me abra los ojos, Irene, que yo no le voy a echar gotas. Ah, es como de no hablar de enfrente a la gente extraña. Como hacer caras así de, mamá, ¿por qué me estás diciendo esto? Me estás haciendo avergonzar. Oye, no. Entonces la mamá te responde. O mi mamá me decía, Juliana, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Para decir, escúchame que yo no hablo cuando estoy enfrente a alguien. Puede ser. Es un dicho, sí. Es un dicho, no, sì, come per dire, cerca de ascoltarmi. Lo mismo pasa con los hombres cuando tú tienes que decirle con los ojos algo y los hombres no entienden el que tú estás diciendo con los ojos. Che con gli occhi si può parlare, quindi quando uno ti guarda negli occhi cerca di capirmi. Y él te dice, Irene, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Y uno todo, ay, qué serio. Piove sul bagnato. Piode, Piove sul bagnato. piove sul bagnato. Piove sul bagnato. Piole sul bagnato. Piove Piove sul sul bagnato. bagnato. Ok. No me he bañado. No, bagnato. Bagnato. Es que llueve sobre el sbagnado. Es como cuando en el... ¿Llueve sobre el piso mojado? Sí. Llueve sobre mojado. Pero no sé. Es que se usa para decir que siempre las cosas pasan a las mismas personas. Por ejemplo, llueve sobre el bañado, es que la riqueza siempre se va en donde está la riqueza. Es como que atraes lo que eres. No, más o menos, es siempre que va a pasar la misma cosa a la misma persona. Ah, ok, por ejemplo, ay, ¿por qué me volvió a poner los cachos? Yo no sé por qué siempre me consigo a los iguales. Sí. ¿Como un patrón? Sí, para decir, sí, es como se pasa siempre la misma cosa. Ay, no, porque siempre a mí. Porque siempre me pasas tú a mí. Siempre la pasa a mí. Que también puede ser algo bueno o algo malo. Sí, puede ser. Me gusta. ¿Quién pidió pollo? ¿Quién? ¿Quién se mangiò el pollo? ¿Quién se comía el pollo? No. No. Uy, Irene, ¿quién pidió pollo? ¿Quién pidió un pollo? ¿Quién ha chiesto el pollo? ¿Quién quería el pollo? ¿Qué? ¿Quién quería el pollo? ¿Quién pidió pollo y qué significa? ¿Quién que está buscando un ¿Pollo? No, un pollo como un hombre. Caliente, caliente. ¿Quién pidió pollo? Es, por ejemplo, estamos acá las dos sentadas hablando y de repente pasa un chico súper guapo. Entonces yo te digo, uy, Irene, ¿quién pidió pollo? Ah. O sea, como, qué tipo tan lindo. Uy, ¿quién pidió pollo? Ah, ¿quién pidió pollo? Para decir que quién lo preguntó a este. Tan lindo, porque está divino. Porque está molto rico. Molto ricco. Chi Molto pidió ricco. pollo Chi quando pidió tra pollo. due amiche vedono passare un ragazzo molto figo e si guardano e dicono wow che figo. Chi delle due l'ha chiesto? ¿Quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? Eso me encanta, pero ¿quién pidió pollo? La prossima vez te lo voy a decir. Se questo tipo di video vi è piaciuto, fatecelo sapere sotto nei commenti. Gracias Juliana por esta challenge de decho, de modi di dire, detti come volete chiamarli, li volete chiamare, chiamateli e niente, noi ci vediamo al prossimo video, grazie. Gracias. Chao. Besos. Digan ustedes cuál les gustó más, comenten aquí, digan cuál fue su dicho favorito. Yo no me acuerdo ninguno en italiano, ya se me olvidó algo de... Pero comenten ustedes cuál les gustó. Sì, quello che vi è piaciuto di più qui sotto, grazie. Grazie. Ciao. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we